Bienvenidos a Europárrafo, el canal donde analizamos los eventos más impactantes que están modelando el mundo. Hoy les traigo información que va mucho más allá de los titulares. Mientras el conflicto en Ucrania avanza, algo mucho más oscuro está sucediendo en las entrañas de Rusia. Rebeliones internas, tensiones políticas y el creciente malestar de una población que está perdiendo la fe en su líder. Putin, un hombre que parecía intocable, ahora enfrenta críticas no solo desde el extranjero, sino desde el corazón mismo de su propio régimen. Las fracturas dentro del Kremlin, los cuestionamientos de los comandantes militares y las protestas en las calles están llevando a Rusia al borde de un abismo. Pero, ¿qué significa esto para el futuro de la guerra? ¿Podría este descontento interno ser el principio del fin para el líder que ha mantenido a Rusia en su puño de hierro durante más de 2 décadas? Acompáñame mientras desentrañamos los secretos que el Kremlin no quiere que conozcas. No te pierdas ni un segundo de lo que está por venir, porque lo que está en juego es nada menos que el futuro de una potencia mundial. Esto es Europárrafo y apenas estamos comenzando. La rebelión interna en Rusia está comenzando a emerger como uno de los factores más preocupantes para el Kremlin en el contexto de la guerra en Ucrania. Aunque el régimen de Putin ha mantenido un control férreo sobre la política interna durante más de 2 décadas, la guerra ha puesto a prueba la cohesión interna del país de una manera que no se ha visto en años. Estas tensiones han dado lugar a diferentes formas de resistencia, desde la desobediencia civil hasta cuestionamientos dentro de las propias estructuras de poder. 1. Protestas y desobediencia civil. En primer lugar, las protestas contra la guerra han sido una constante desde la invasión en febrero de 2022. Aunque han sido duramente reprimidas, durante los primeros meses del conflicto, miles de rusos fueron arrestados por manifestarse en contra de la guerra, lo que desató una ola de indignación entre ciertos sectores de la sociedad. Aunque estas propuestas no han alcanzado el nivel masivo necesario para desafiar directamente al gobierno, muestran que existe una fracción considerable de la población que se opone a la guerra y a las políticas de Putin. La movilización parcial decretada por Putin en septiembre de 2022, que obligó a miles de hombres a enlistarse, exacerbó este descontento. Muchas familias se enfrentaron a la realidad de tener a sus seres queridos enviados al frente sin suficiente preparación o equipo, lo que resultó en más manifestaciones. En algunas regiones, especialmente en las zonas más pobres y rurales de Rusia, el sentimiento antiguerra es cada vez más palpable. Las tácticas represivas, aunque eficaces en el corto plazo, han dejado un rastro de resentimiento que podría estallar si la guerra continúa prolongándose. 2. Tensiones en el círculo de poder. Uno de los aspectos más alarmantes para Putin es que la disidencia ya no está limitada a los ciudadanos comunes, sino que también comienza a manifestarse dentro de su propio círculo de poder. La guerra ha provocado críticas abiertas de figuras importantes dentro del gobierno, las fuerzas armadas y los medios nacionalistas, que hasta ahora habían sido leales a la administración. Los halcones de la guerra, como algunos comentaristas nacionalistas y líderes militares, han criticado la gestión del conflicto, acusando al Kremlin de incompetencia. Plataformas de redes sociales como Two Majors, que antes apoyaban fervientemente la narrativa del Kremlin, han comenzado a expresar dudas sobre la estrategia militar, llegando a señalar la incompetencia de los líderes militares y políticos. Este tipo de críticas son un indicio de que la confianza en el liderazgo de Putin está erosionándose. Un ejemplo notable es la creciente influencia de Evgeny Prigozhin, jefe del grupo Wagner, una fuerza paramilitar rusa que ha ejecutado un papel importante en los combates en Ucrania. Prigozhin ha utilizado su posición para criticar públicamente al Ministerio de Defensa ruso, alegando que la falta de apoyo logístico y de inteligencia ha sido responsable de los reveses en el campo de batalla. Estas tensiones entre los diferentes actores del conflicto han debilitado la unidad del Estado ruso y han revelado fisuras importantes en la estructura de poder. 3. Movimientos independistas y regionales. Otro aspecto importante que contribuye a las rebeliones internas es el resurgimiento de movimientos independistas y regionales. En áreas como el Cáucaso y el lejano oriente ruso, el descontento con Moscú ha ido en aumento. Estas regiones, que históricamente han sido menos favorecidas por las políticas centrales, están mostrando signos de querer más autonomía, especialmente a medida que la guerra drena recursos y hombres de estas zonas para enviarlos al frente.
Por ejemplo, en la región de Buriatia, una de las más afectadas por las convocatorias de movilización, se han registrado protestas locales y movimientos organizados que critican abiertamente el Kremlin. Aunque estos movimientos no tienen la fuerza suficiente para amenazar la integridad territorial de Rusia en el corto plazo, sí añaden una capa de inestabilidad que el gobierno debe manejar con cuidado. 4. El declive del apoyo popular. Uno de los datos más preocupantes para el Kremlin es el descenso del apoyo popular hacia Putin, especialmente entre los jóvenes. Según encuestas recientes, la generación de entre 18 y 24 es la que menos confía en el gobierno y muestra una mayor inclinación hacia posiciones críticas. Esto es significativo porque tradicionalmente el régimen de Putin ha dependido de un apoyo popular relativamente amplio para mantenerse en el poder. Con la guerra prolongándose y una victoria clara en el oriente, las expectativas de la población se están desmoronando. Incluso entre los que apoyan el conflicto, la percepción de que el gobierno está gestionando mal la guerra está creciendo. La falta de avances significativos en el frente, junto con la alta tasa de bajas y las sanciones económicas que han afectado duramente al país, están minando la paciencia de los ciudadanos. 5. Censura y propaganda, el último recurso. En respuesta a estas crecientes tensiones, el gobierno de Putin ha intensificado la censura y la represión de medios independientes. Sin embargo, la era digital ha facilitado que la información crítica sobre el gobierno siga fluyendo a través de canales alternativos. Las redes sociales, aunque fuertemente controladas, siguen siendo un vehículo para que los ciudadanos se organicen y compartan información que contradice la narrativa oficial. Esto ha obligado a Putin a tomar decisiones apresuradas para sofocar las críticas, como imponer restricciones adicionales a las plataformas de redes sociales o encarcelar a figuras prominentes de la oposición. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para mantener la ola de descontento que sigue creciendo. Las rebeliones internas en Rusia, aunque aún fragmentadas, están empezando a erosionar la estabilidad del régimen de Putin. Las protestas civiles, las tensiones dentro de la élite política y los movimientos regionales y el declive del apoyo popular son todas señales de que la cohesión interna de Rusia está bajo una presión sin precedentes. Si bien Putin ha logrado contener las rebeliones hasta ahora, el prolongado conflicto en Ucrania, combinado con el desgaste económico y político, podría ser el catalizador de un cambio interno que tenga repercusiones profundas en el futuro del país. Estas tensiones internas son un tema clave que seguiremos monitoreando de cerca. Si te interesa entender más sobre las dinámicas dentro de Rusia y cómo pueden afectar el desenlace de la guerra, no olvides suscribirte a Europárrafo para estar al tanto de nuestros próximos análisis. Nos vemos en el siguiente video.